Hola, ¿qué tal mis hermanos? Una vez más en esta plataforma con la intención de desarrollar esta serie de lecciones, la cual hemos llamado Pasando la Antorcha, un legado que nos une. Es importante para cada uno de nosotros poder desarrollar y proyectarse hacia lo que Dios nos ha preparado a cada uno de nosotros como nuestras responsabilidades en la iglesia. En este primer tema vamos a hablar acerca de la preparación de hombres para el liderazgo en la iglesia. Es muy importante que cada uno de nosotros como varones podamos proyectarnos hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios ha preparado. Entonces, vamos a ir directamente al punto, porque la idea es compartir ideas, que ustedes también puedan opinar en base a lo que vayamos a desarrollar en esta tarde. La preparación de hombres, Dios ha establecido un orden de autoridad, donde el hombre es llamado a ser cabeza, pero no como dictador, sino como un servidor amoroso que refleja a Cristo en todo. La iglesia necesita hombres valientes, hombres que lideren con pureza, con integridad y un amor muy, muy profundo, viendo el modelo perfecto de Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2 versículo 2, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice: lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante aquí que el apóstol Pablo está comisionando, está diciendo a Timoteo, esto mismo, lo que tú has recibido, lo que tú has visto, se lo vas a enseñar, se lo vas a dar a quienes, a los hombres fieles, a hombres fieles. Y aparte de ser fieles, tienen que ser idóneos para enseñar. No solamente fiel, sino tiene que ser apto para enseñar. Puede ser apto para enseñar, pero si no es fiel, entonces no está cumpliendo con este reglamento o con estas instrucciones del apóstol Pablo para llevar a cabo este liderazgo. Pero, ¿qué es el liderazgo bíblico en la iglesia? Según Dios, principalmente servir como Jesús. Liderar es servir siguiendo el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir, creando una influencia espiritual. Y no es autoridad mundana ni un poder humano, sino una influencia profunda basada en el carácter piadoso y el amor genuino. Además, debe incentivar o edificar vidas. El líder bíblico ayuda a otros a crecer espiritualmente, a madurar en la fe y acercarse cada día más a Dios. Por eso es importante que la persona, que el varón, que el hombre sepa lo que es un liderazgo bíblico y se mantenga en estos pilares importantes para no salirse del reglamento que el Señor nos ha marcado a través de su palabra. Hay características esenciales de un líder. La escritura establece estándares claros y de pronto para algunas personas muy elevados a quienes aspiran al liderazgo en la iglesia de Cristo. Principalmente irreprensible y de buena reputación. El libro de Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 en adelante, podemos encontrar una serie de requisitos, un testimonio íntegro dentro y fuera de la iglesia, una vida transparente, una vida transformada que honre a Dios en todo momento. Para algunos puede ser estos requisitos elevados porque no puede llegar allá, pero debemos tener en cuenta algo. En el momento en que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, decidimos nacer de nuevo. Y en ese nacimiento de nuevo debíamos o debemos cultivar las características de un hombre espiritual, conforme al modelo de Dios. Y dentro de estas características, dentro de este carácter, están todas estas cosas que aquí se desarrollan en Primera de Timoteo. Además, debe ser fiel en su matrimonio y familia, claro. Un marido de una sola mujer que gobierne bien su propia casa con dignidad y amor, siguiendo el ejemplo, siendo el ejemplo en su hogar. Un carácter piadoso y maduro, sobrio, prudente, amable, no pendenciero ni codicioso, un dominio propio y un temperamento equilibrado.
Son algunas características y de sumamente importante en el desarrollo o en el crecimiento de un líder. El carácter, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca del carácter como la base de ese liderazgo efectivo. Fidelidad sobre las habilidades. La madurez espiritual y la fidelidad a Dios son mucho más importantes que los talentos naturales o habilidades técnicas podamos poseer. Es mucho más importante ese, ese, esa madurez, ese temor a Dios. Es más importante eso que los propios talentos personales que podamos poseer. Un crecimiento personal constante, un desarrollo continuo a través de la oración ferviente, el estudio profundo de las escrituras y la comunión íntima con Dios. Eso va a otorgar en nosotros un crecimiento día tras día. Y también ser un ejemplo vivo, un ejemplo visible. En la carta de Timoteo, el apóstol Pablo le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es muy interesante que el apóstol no le dice a Timoteo, enséñales que sean esto, sino que le dice a él, tú sé ejemplo de ellos en todas estas cosas. Y eso forma el carácter de un líder bíblico, forma el carácter del líder que Dios está necesitando en la iglesia o que la iglesia necesita. Este líder es el que Dios ha establecido a través de su palabra. Deben recordar algo, querido hermano, que el carácter no se forma de la noche a la mañana. Es el resultado de años de fidelidad, de decisiones correctas y de una rendición completa a Dios. Hay algunos principios bíblicos para un liderazgo efectivo, un liderazgo saludable. Podemos encontrar muchos, pero acabo de mencionar algunos. Glorificar a Dios en todo. Cada acción, cada palabra, cada decisión debe tener como propósito exaltar el nombre de Dios y no buscar la gloria personal. De igual forma, se debe priorizar la santidad personal. El líder debe ser ejemplo, como anteriormente lo mencionábamos, en todas estas cosas, como su carácter. Debe ser ejemplo en estas cosas. De igual forma, debe liderar con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Debemos considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Esto nos dará unos principios estables, unos principios bíblicos para poder liderar de una forma correcta. Corregir con mansedumbre. Cuando sea necesario corregir, hacerlo con un espíritu de sabiduría, un espíritu de mansedumbre, buscando siempre la restauración y no la destrucción del hermano. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor, si ves a tu hermano cometer pecado, vosotros que sois espirituales, restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿A quién es el que Dios manda a que corrija? Al espiritual. Vosotros que sois espirituales. ¿Quién es el espiritual? Aquel que se ha dejado moldear por la palabra de Dios. Aquel que ha aceptado la palabra de Dios en su vida y ha moldeado su carácter. Ese es el espiritual. ¿Y por qué Dios manda a ese? Porque ese es el que va a ir conforme al patrón bíblico. Pero aquellos que no se han moldeado, que no han querido obedecer, que no son espirituales, van a corregir conforme a lo que ellos creen, conforme a lo que ellos consideran, pero esperan un resultado bíblico. Y no pasa ese resultado. ¿Por qué? Porque él no es espiritual, principalmente se está haciendo las cosas de una forma diferente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que es necesario que prestemos atención a cada detalle
de las instrucciones de Dios. Es muy importante y el líder debe saber guiarse conforme a la palabra de Dios. Hay consecuencias a la falta de liderazgo. Desorden espiritual, sin liderazgo masculino comprometido, la iglesia pierde dirección y entra en la vulnerabilidad. La hermandad queda expuesta a la falsa doctrina y falta de protección espiritual también. Entonces es un llamado urgente a los hombres que deben asumir con seriedad su responsabilidad para proteger, guiar y edificar el cuerpo de Cristo con amor y firmeza. Es un llamado a levantarse, es un llamado a la acción. Hoy es el día para comenzar o profundizar y prepararnos para ese liderazgo. Debemos comprometernos a crecer en el carácter y buscar a Dios con intensidad y servir con humildad genuina. El reino necesita hombres fieles. La iglesia necesita hombres valientes que lideren con pureza e integridad y amor, siguiendo siempre, siempre el modelo de Cristo, el modelo de los apóstoles. Dios o los apóstoles, sí, Dios y los apóstoles nos muestran el camino claro hacia ese liderazgo humilde que edifica, fortalece y transforma el cuerpo de Cristo. Es tiempo de actuar, es tiempo de que respondamos ese llamado con valentía. Entonces debemos participar activamente en la obra del Señor ahora. Primera de Corintios 15:58 nos dice, sé firme y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es. Más gracias, hermano, por su atención y vamos ahora a comenzar con los comentarios. Gracias por tus bendiciones.